Hola a todos, mi nombre es Daniel Villaduarte y les voy a presentar la socialización del Decreto 1667 del 2021, que es por medio del cual se reglamenta la matrícula cero y acceso a la educación superior. Este decreto adiciona una sesión al Decreto Único Reglamentario del Sector de Educación, Decreto 1075 del 2015, el cual tiene por objeto reglamentar los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 2155 del 2021. Esta Ley 2155 es la última reforma tributaria, más conocida como Ley de Inversión Social, y el artículo 27 en específico trata sobre la gratuidad en la matrícula. Este decreto se hace con el fin de implementar la política de estado de gratuidad en la matrícula para mejorar el acceso a la educación superior en las instituciones de educación superior públicas en los niveles de pregrado de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente. También establece requisitos, beneficios, fuentes de financiación y la competencia para expedir reglamentos operativos y específicos, entre otras disposiciones. Antes de continuar, es importante definir qué son instituciones de educación superior públicas y se entienden como tal aquellas definidas en el artículo 16 de la Ley 30, como instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y las universidades. También es importante definir qué son pregrados. Pregrado es todo aquel programa técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. Y también definir qué son jóvenes, ya que en el artículo 5 de la Ley 1622 del 2013 menciona que es toda persona entre 14 y 28 años cumplidos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? La política de estado de gratuidad en la matrícula consiste en el pago de la matrícula de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente y que estén matriculados en programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas adscritas o vinculadas presupuestalmente al sector educación, denominadas en la presente sesión como instituciones de educación superior públicas o IES públicas. En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, o MEN, va a destinar anualmente los recursos para atender el pago de matrícula de los programas académicos de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria en las IES públicas de los beneficiarios de la política de estado de gratuidad en la matrícula. La política de estado va a ser de carácter gradual y puede ampliar su cobertura y número de beneficiarios conforme se disponga de los recursos suficientes para financiarla durante cada vigencia. La implementación de la política de estado de gratuidad en la matrícula para las demás instituciones de educación superior públicas no previstas en el presente artículo se reglamentará de acuerdo con las competencias de las entidades públicas a las cuales se encuentran adscritas o vinculadas presupuestalmente. ¿Cuál es la fuente de financiación? La fuente de financiación para la política de estado de gratuidad en la matrícula serán los recursos del presupuesto general de la Nación para funcionamiento o inversión dispuestos a través del programa Generación E y Fondo Solidario para la Educación creada por el Decreto Ley 662 del 2020 y que permanece vigente por la Ley 2155 del 2021 y los programas de acceso y permanencia a la educación superior pública. Las entidades territoriales de manera complementaria y solidaria pueden aportar recursos adicionales a los girados por el MEN a través de los mecanismos que estas entidades dispongan para los mismos propósitos. Para tal efecto, dichas entidades coordinarán las acciones y el suministro de información de beneficiarios entre las IES públicas, el MEN y el aportante correspondiente. La política de Estado también podrá financiarse de manera complementaria y solidaria con los aportes de entidades privadas, recursos de cooperación y donaciones o aportes voluntarios. Lo que menciona básicamente entonces en este artículo es que la política de Estado gratuita en la matrícula va a obtener recursos del presupuesto general de la Nación, Fondo Solidario para la Educación y los aportes que realicen las entidades territoriales, empresas públicas o privadas. La sostenibilidad de este programa será con base a lo que en este caso mande el Ministerio de Educación Nacional en marco de la política fiscal de mediano plazo y de gasto de mediano plazo.
El Ministerio de Educación, en procura de la sostenibilidad financiera de la política de Estado en la gratuidad de la matrícula y considerando su carácter gradual, informará a las IES públicas el número máximo de estudiantes a beneficiar de acuerdo con criterios técnicos de vulnerabilidad socioeconómica contenidos en los reglamentos operativos, sin que ello represente una limitación o modificación a la autonomía que en el marco de la ley tienen las instituciones en cada vigencia. Adicionalmente, informará los incrementos máximos del valor de la matrícula que serán financiados para cada vigencia con los recursos de la política de Estado de gratuidad en la matrícula, el número máximo de créditos académicos a cubrir u otras disposiciones pertinentes para la asignación de los recursos de cada vigencia, sin que ello represente una limitación o modificación a la autonomía que en el marco de la ley tienen las instituciones. ¿Cuántos son los periodos académicos que puede financiar esta política de Estado? Va a financiar anualmente un máximo de 2 semestres académicos, 3 cuatrimestres o los equivalentes aprobados según el registro calificado vigente que reportó la institución de educación superior al Ministerio de Educación por medio del SNIES. En todo caso, el máximo tiempo de acompañamiento no podrá superar los 12 meses o el año, porque según las conversiones, 2 semestres, 3 cuatrimestres, da un tiempo máximo de financiación de un año. ¿Cuál es la duración del beneficio? Los beneficiarios tendrán gratuidad en la matrícula por el número de periodos de duración del programa académico de educación superior de conformidad con lo registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES. Es decir, si la institución de educación superior reportó en el SNIES que el programa en el cual se encuentra beneficiario X persona tiene una duración de 6 semestres, la política de Estado de gratuidad en la matrícula va a financiar solo y nada más 6 semestres, no va a financiar ningún semestre adicional. Los estudiantes que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios de la política de Estado de gratuidad en la matrícula, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente sesión ya se encuentren cursando periodos académicos, recibirán el beneficio mencionado únicamente durante el número de periodos que les resten para culminar el correspondiente programa, según lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Para este inciso vamos a poner un ejemplo y es que X persona en el 2022-1, o sea, primer semestre en el cual va a entrar en vigencia esta política de Estado, va a cursar el semestre 3. Es decir, que ingresó a estudiar en el semestre 2021-1, pero durante todo el 2021 no tuvo acompañamiento del gobierno nacional en cuanto a la política de Estado. Esta persona estudió una tecnología, por lo tanto, la mayoría de tecnologías que están reportadas en el SNIES tienen una duración aproximada de 6 semestres. ¿Qué quiere decir esto? La política de Estado gratuita en la matrícula va a financiar solamente 6 semestres, pero como la persona ya se encuentra estudiando un programa de educación superior, no le va a financiar 6 semestres, sino la cantidad de semestres que le restan para culminar con su programa de formación. En este caso le va a financiar todo el 2022 para que curse semestre 3 y 4 y todo el 2023 para que curse semestre 5 y 6. Si por algún motivo esta persona va a haber un semestre adicional porque dejó atrasar materias o cualquier otra cosa le pasó, ese semestre adicional no lo cubre la política de Estado gratuita en la matrícula, aunque todavía tenga tiempo de acompañamiento, que son 2 semestres que el gobierno nacional no lo acompañó. Pero según el SNIES, solamente va a tener acompañamiento hasta el 6º semestre. Los estudiantes beneficiarios de la política de Estado gratuita en la matrícula que inicien un nuevo plan de estudios en otro programa de pregrado van a recibir los beneficios hasta por el número de periodos que dejó de cursar en el programa inicial para el cual obtuvo el beneficio. Esta condición aplicará igualmente para figuras como las transferencias u otras formas de tránsito entre instituciones de educación superior públicas. Acá, para el ejemplo anterior específicamente, quiere decir que como el ministerio no lo acompañó 2 semestres, en caso de que esta persona vaya a aspirar a un programa profesional universitario, va a tener esos 2 semestres que no tuvo acompañamiento en dicho programa, pero ese programa debe ser estudiado en una institución de educación superior pública. No puede ser admitido o no puede estudiar en una institución de educación superior privada, ya que para esas instituciones no aplica la política de Estado gratuita en la matrícula. En ningún caso la política de Estado va a financiar periodos adicionales
a los establecidos en el SNIES. Esto es específicamente lo que se mencionaba anteriormente, que en el caso de que atrase materias y tenga que ver un semestre adicional, o en caso de que sí, efectivamente tenga, por ejemplo, un trabajo de grado en último semestre y que no haya sido contemplado dentro del plan de estudios, ese semestre adicional no va a ser cubierto por la política de Estado, gratuidad en la matrícula. ¿Quiénes son beneficiarios de la política de Estado? Estudiantes vulnerables socioeconómicamente de IES públicas y van a ser catalogados de la siguiente manera. Para el año 2022 van a ser los estudiantes de IES públicas pertenecientes a familias vulnerables socioeconómicamente, que van a ser específicamente de estratos 1, 2 y 3 de acuerdo con los reglamentos que para tal efecto fije el Ministerio de Educación. Y para el año 2023 va a ser según el SISBEN versión 4 de acuerdo al grupo y subgrupo que establezca el Ministerio de Educación Nacional en el reglamento operativo que debe despedir antes de iniciar la vigencia del 2023. Los estudiantes vulnerables socioeconómicamente de instituciones de educación superior que han sido beneficiarios de las medidas del Ministerio de Educación Nacional para el pago de matrícula anteriores a la entrada en vigencia de la presente sesión harán parte de la política de Estado de gratuidad en la matrícula y seguirán recibiendo dichos beneficios conforme a la reglamentación aplicable al momento del respectivo beneficio. Esto quiere decir que aquellos estudiantes que ya estén vinculados a otros programas en el cual tengan algún beneficio en la matrícula o créditos van a ser priorizados en cuanto a la política de Estado para que no tengan que financiar esos pagos por medio de créditos u otro tipo de ayudas. Y voy a hacer una claridad respecto a los incisos 2 y 3, específicamente ese artículo, el numeral 1 y el numeral 2, en el cual habla sobre las medidas de vulnerabilidad socioeconómica. Para poder ser una población vulnerable socioeconómicamente, debe ser para el 2022 estrato 1, 2 y 3. Y durante la permanencia en el programa de formación o durante el acompañamiento por parte de la política de Estado, debe de pertenecer a esos estratos. Si por X o Y motivo, durante el ciclo de formación cambiara a ser estrato 4, 5, 6, inmediatamente se pierde el beneficio de gratuidad en la matrícula. Y también pasa para el 2023. Aquella persona que sobresalga o que cambie de los grupos priorizados de acuerdo al SISBEN también va a perder dicho beneficio. Y una última claridad es aquellas personas que ingresen en el año 2022 a esta política van a ser cobijados de acuerdo al numeral 1, es decir, durante toda la permanencia en dicho programa deben ser estratos 1, 2 y 3 sin importar el grupo del SISBEN. Pero aquellas personas que ingresen en el 2023 se deben regir única y específicamente por el grupo del SISBEN, es decir, a estas personas no les aplica el estrato socioeconómico. Pueden ser estrato 1, por ejemplo, pero si están en grupo C o D, que posiblemente sean los grupos excluidos, no va a poder ser beneficiario de la política porque para ese año va a ser de acuerdo al grupo del SISBEN. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta política de Estado? Primero, ser colombiano, ser nacional colombiano, es decir, que en el documento de identidad esté reportado que es de nacionalidad colombiana. No puede tener ninguna otra nacionalidad, no puede ser extranjero, solamente colombiano. Tener una matrícula vigente de pregrado. Recordemos que pregrados son técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios con registro calificado impartido bajo cualquier modalidad, presencial, a distancia, virtual, dual o cualquier otra combinación en alguna IES pública. Encontrarse registrado por parte de las IES públicas en el SNIES. Este proceso lo deben de hacer semestralmente todas las IES. Deben de reportar al Ministerio de Educación Nacional por medio del Sistema de Información de Educación Superior aquellos estudiantes que están vinculados a un programa de formación. Si la institución lo reporta, pues naturalmente allí el ministerio puede hacer la validación. Cuarto, pertenecer a las familias más vulnerables socioeconómicamente de acuerdo con los mecanismos de identificación señalados en el anterior artículo. Como se mencionaba, para el 2022 ser estrato 1, 2, 3 y para el 2023 pertenecer a los grupos y subgrupos priorizados por el reglamento operativo que debe despedir el Ministerio de Educación Nacional antes de la entrada en vigencia del 2023. Numeral 5. No tener título profesional universitario ni de posgrado en cualquier institución. Más adelante vamos a hacer claridad sobre ese tema de no tener título de profesional universitario. Y pues naturalmente no puede tener título de posgrado porque se supone que una persona entre mayor ciclo de formación
tiene, más facilidad para realizar el pago de su matrícula también tiene. Por lo tanto, pues se le estaría quitando la posibilidad a una persona que pues apenas está iniciando su ciclo de formación para que pueda ser beneficiario de esta política. Y finalmente, para estudiantes nuevos, encontrarse en un grupo de edad entre 14 y 28 años. Los estudiantes que tramiten el reingreso o reinicio del correspondiente programa también deben de tener entre 14 y 28 años y naturalmente estar en las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica establecidas en el anterior artículo. Las instituciones de educación superior a las que se refiere la presente sesión solicitarán a los estudiantes posibles beneficiarios de la política de Estado que aporten la información y soportes que estimen pertinentes para validar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las instituciones igualmente deben de implementar mecanismos de control para garantizar la confiabilidad de la información suministrada por el estudiante, conforme a sus posibilidades, recursos y procedimientos. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un estudiante que ingresa a este programa? El cubrimiento del 100% del valor de la matrícula ordinaria neta de pregrado liquidada por la institución de educación superior sin incluir otros derechos académicos o cobros complementarios. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que la institución de educación superior realice cobros como lo son, por ejemplo, gastos de bienestar, no va a ser asumido por la política de Estado. Para aquellos que ingresan a primer semestre, cuando la universidad liquida el cobro del carnet, tampoco va a ser asumido por la política de Estado. El valor de la matrícula ordinaria neta corresponderá a aquella que resulte descontar el valor de la matrícula liquidada, todos los descuentos permanentes o recurrentes, totales o parciales, y los demás que sean financiados por fuentes como el Gobierno Nacional, recursos propios de instituciones de educación superior, entidades territoriales, entidades privadas, entre otros. Aquí lo que quiere decir entonces es que la política de Estado gratuidad en la matrícula va a cubrir únicamente los derechos de matrícula, incluidos los descuentos que se hagan. Entre esos descuentos están de pronto descuentos por pertenecer a algún grupo representativo, por ser deportista, por tener buen rendimiento académico, por haber sufragado en las últimas elecciones, etcétera, etcétera. La política de Estado únicamente va a cubrir el valor de la matrícula sin recargos adicionales, pero incluidos descuentos. Cuando de conformidad a los reglamentos y disposiciones de las instituciones de educación superior públicas existan cobros adicionales por matrículas extraordinarias o extemporáneas, estos mayores valores no serán asumidos por la política de Estado gratuita en la matrícula. Es decir, aquellas instituciones que establezcan en sus reglamentos que cuando una persona se pase una cantidad de días de pagar la matrícula y no la pague, ese recargo extraordinario infortunadamente no va a ser asumido por la política de Estado. En los casos que se tenga previsto en los planes de estudios que un estudiante de pregrado pueda matricular semestres de posgrado como opción de grado u otras figuras, la política solamente va a cubrir la matrícula regular que le corresponde por ser estudiante de pregrado y en ningún caso el monto de la matrícula del programa de posgrado. Hay algunas instituciones que manejan dentro de su plan de estudios o dentro de su reglamento de grados, por así decirlo, que los estudiantes puedan realizar unas materias de especialización o de maestría o inclusive un semestre completo de dicho posgrado con el fin de homologar el trabajo de grado y que de alguna u otra forma pueda encadenar su ciclo de formación a un posgrado, una especialización o una maestría. Lo que quiere decir este artículo es que no se va a cubrir ese semestre de más o ese semestre de posgrado porque la política aplica únicamente para pregrados. Dicha liquidación por materias o por semestre de posgrado debe asumirse por el estudiante con recursos propios. Entre los beneficios en los parágrafos tenemos: los beneficiarios de la política podrán cursar solamente un programa de pregrado del mismo nivel académico, técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario. La política no financiará programas académicos del nivel inferior o del mismo nivel si el estudiante ya ha sido beneficiario de la misma. Los niveles en este caso son esos mencionados: técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario. Si ya se supone que yo soy técnico profesional y la política me acompañó en ese programa técnico profesional, yo no puedo estudiar otra técnica profesional. Yo puedo estudiar una tecnología, que es un nivel superior, o una profesional, que es otro nivel superior. Para el caso de los tecnólogos, no puedo estudiar una técnica profesional porque es un nivel inferior y tampoco puedo estudiar una tecnología porque es del mismo nivel, pero sí puedo estudiar un programa profesional.
Y para el caso de los profesionales, acá hago la claridad que mencionaba anteriormente dentro de los requisitos, que no pueden ser profesionales universitarios. Los que ya son profesionales, infortunadamente, tampoco pueden ser beneficiarios de la política porque ya tienen un título del mismo nivel y no pueden realizar un título del nivel inferior. O sea, ya alcanzaron el máximo nivel dentro de la categoría de pregrados. Los estudiantes matriculados en 2 o más programas de pregrados en cualquiera de las IES públicas de las que trata la presente sesión solo podrán recibir el pago de su matrícula por uno de los programas. Acá ya el Ministerio de Educación Nacional, en medio de su reglamento operativo, debe establecer cuáles son los criterios para determinar cuál va a ser la matrícula que va a acompañar en la política de Estado. Parágrafo 3. Los montos de matrícula y valores o créditos académicos que por diversas causas mencionadas en la presente sesión o en los reglamentos operativos no sean financiados por la política de Estado serán asumidos por el estudiante. Aplica para el tema de los posgrados, para aquellos que tengan asignaturas de posgrados como trabajo de grado o que tengan semestres de posgrado como trabajo de grado, o inclusive para los que durante su semestre, ejemplo, el semestre ordinario es de 16 créditos, pero para poder acabar rápido quiere ver en ese semestre 18, 20, 21 créditos. Esos 4, 5, 6 créditos adicionales no van a ser asumidos por la política de Estado. La universidad los debe liquidar y deben ser asumidos por recursos propios del estudiante. Créditos educativos, reembolsables o condonables. El ICETEX y las entidades constituyentes de fondos y o alianzas en dicho instituto modificarán los reglamentos de los programas de acceso y permanencia en la educación superior para que los estudiantes de la política de estado de gratuidad en la matrícula con créditos reembolsables o condonables vigentes puedan hacer uso de esto. Acá básicamente lo que ordena es que el ICETEX y otras entidades que tengan créditos condonables brinden la flexibilidad para que los estudiantes sean priorizados por la política de estado de gratuidad en la matrícula para que no tengan que sumergirse, por así decirlo, en una deuda o en un crédito que a futuro probablemente tengan que pagar porque muchas veces no son condonables totalmente al 100%, sino que son condonables de forma parcial. ¿Cuáles son las causales de pérdida de los beneficios? En el numeral 1 tenemos haber accedido al programa con información no veraz o con documentos adulterados. Además, hay que tener en cuenta que esto puede acarrear, según el Código Penal, en sanciones pecuniarias o en detención privativa de la libertad. En segundo, está la expresa voluntad del beneficiario de retirarse de la política. Si yo como beneficiario manifiesto al Ministerio de Educación Nacional por medio de una petición que deseo retirarme del programa, inmediatamente ellos van a retirarme del programa, por lo cual pierdo los beneficios. En el numeral 3 tenemos la pérdida de la calidad de estudiante en la institución de educación. Si la institución de educación superior realiza, por ejemplo, un proceso disciplinario que conlleva la expulsión del estudiante, inmediatamente pierde los beneficios de la política de Estado. También los puede perder en caso de que sea expulsado de la institución por mantener bajo promedio académico o por incumplir los reglamentos internos de la misma institución. Numeral 4. Superar el número de renovaciones de matrícula correspondiente al número de periodos de duración del programa académico de educación superior donde fue inicialmente beneficiario de la política de conformidad con lo registrado en el SNIES. Para el caso concreto, vamos a hacer nuevamente el ejercicio de la tecnología, que para el 2022-1 ingresó en cuarto semestre. La tecnología tiene 6 semestres de duración, por lo cual la política de Estado durante este ciclo de formación de tecnología le va a renovar por 4 periodos, ni uno más porque son máximo 6 semestres. Y le quedan sobrando 2 semestres. Estos 2 semestres pueden ser aplicados en un programa profesional universitario, pero que a la suma la cantidad de periodos siempre den lo máximo del programa inicial donde fue matriculado. Es decir, si yo me matriculo en una tecnología que es de 6 semestres, puedo combinar entre tecnología y profesional en caso de que la tecnología no haya sido cubierta totalmente la cantidad de periodos sobrantes en la profesional, para que en todo caso la suma de ellos den 6 semestres. Es causal de pérdida de beneficios suspender los estudios por más de 2 periodos académicos. Esta suspensión aplicará únicamente para efectos de la política de Estado y no modifica las reglas que en la materia tenga cada una de las instituciones de educación superior. O sea, aquellos que no realicen las renovaciones correspondientes dentro de un año aproximadamente, dentro de 2 semestres, perderán inmediatamente los beneficios.
Y por último tenemos perder la condición de vulnerabilidad socioeconómica definida en la ley, la presente sesión y los reglamentos operativos. Esto lo mencionaba también en los requisitos para ser beneficiario o donde se establecía la condición de vulnerabilidad socioeconómicamente. Si yo ingreso en el 2022 al programa y soy estrato 1, 2, 3 y durante mi permanencia en el programa por una estratificación nueva cambio a ser estrato 4, 5, 6, inmediatamente pierdo los beneficios. O si entro en el 2023, soy grupo en el Sisbén A o B y durante la permanencia cambié a ser grupo C o D, también pierdo los beneficios del programa. Este tema de los grupos A, B, C o D no está todavía definido. Se especula que puede ser población vulnerable, aquellos pertenecientes al grupo A y B, y los no vulnerables, o sea, los que no son tenidos en cuenta para dicho programa, los que están dentro del grupo C o D. El Ministerio de Educación Nacional expedirá y mantendrá actualizados los reglamentos que regirán la operación, implementación, sostenibilidad, así como las condiciones y fechas de giro de los recursos de las instituciones de educación superior públicas. Los reglamentos deberán ser socializados a todas las instituciones de educación y estas a su vez tienen el deber de realizar la difusión correspondiente con la comunidad académica. Acá se faculta básicamente al Ministerio de Educación para que reglamente todo lo operativo referente a este programa en cuanto a fechas u otros temas como lo son, por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica establecida para el 2023, que aún no está muy clara. Y por último, establece convenios entre las instituciones de educación superior y el ministerio para que los estudiantes de pregrado que sean beneficiarios de la política suscriban convenios con el ministerio en el cual se van a incluir procedimientos, estrategias, promoción, permanencia y graduación estudiantil, compromisos que contribuyan a la sostenibilidad de la política y demás aspectos necesarios para la implementación, seguimiento, cumplimiento de lo establecido en la presente sesión. Acá básicamente lo que se hace es brindar a la política de Estado una publicidad permanente dentro de las instituciones de educación superior, por lo cual se compromete a las instituciones de educación superior a que constantemente estén realizando divulgación sobre este programa para que los estudiantes puedan ser beneficiarios o puedan conocer de él y puedan obtener los beneficios. Ya con eso entonces finalizamos con la presentación. Pueden dejar en los comentarios las dudas y con gusto serán resueltas.